Bueno, yo soy Juan Manuel Damanti, eh, soy papá, qué sé yo, soy una persona, en realidad soy eso, dudo de lo que soy sinceramente a veces, ¿no? Como creo que todos, o por lo menos deberíamos dudar un poco. Y después trabajo en el CONICET y en la universidad y estudié geografía en Mar del Plata, porque nací en Mar del Plata, en el año 79. Viví en Mar del Plata hasta el año 2006, más o menos. Después me fui a vivir a 9 de julio, 2 años, en la provincia de Buenos Aires. Después, en el año 2009-10, me fui a vivir a Comodoro Rivadavia, donde vivo ahora, que es en la provincia de Chubut, y donde hay un montón de compatriotas correntinos también que conozco allá, como en todo el país. Así que bueno. Bueno, escribí un libro que se llama Cartografía Social, Teoría y Método. Supongo que es el libro que estamos conversando ahora, en condiciones como creo que casi todos los escritores escribimos, mientras haces la comida, destapás caños y tratás de llevar a los chicos al colegio, vas y venís. Las condiciones en las que uno escribe los libros son muy diversas, no todos escribimos con la misma facilidad, y creo que también eh, la condición de... es muy buena la pregunta de cómo uno escribe. Uno escribe cuando puede, así, cuando se le hace el momento. Porque puedes decir, a mí me gusta mucho nadar, y voy a nadar al mar todo el año. Y entonces decidía, bueno, voy a nadar o voy a escribir un rato. Y ahí le di un poco más de un espacio a escribir. Y ella, escribir ese libro particularmente, por ahí otras cosas que he escrito también fueron en el mismo sentido. Son cosas que tenía ganas de decir y contar y compartir. Y que hacía mucho tiempo pensaba, esto lo tengo que compartir, esto se lo quiero contar a alguien, o no sé. Me parece que las cosas son así, voy a contar lo que aprendí. Y finalmente, para cerrar un poco y relacionarlo mucho con trabajo social, eh, yo trabajé con Alfredo Carballeda entre 2004 y 2010 en Trabajo Social 1 en La Plata, por una casualidad. Y Alfredo Carballeda y Mariano Barberena, que para mí son dos así como grandes referentes y muy buenas personas sobre todo, siempre decían esto, que tenemos que escribir, escribamos sobre lo que hacemos, escribamos sobre cómo lo hacemos, escribamos sobre lo que practicamos, escribamos sobre lo que pensamos, porque si no lo escribimos queda ahí dando vueltas y después, bueno, se transforma en otra cosa, ¿no? Como esto que estamos haciendo ahora, que es charlando y ustedes escuchan una cosa que es la que yo no estoy diciendo, porque todos escuchamos algo que el otro no dijo, ¿no? Me parece. Así como también leemos algo que el otro no escribió. Pero escribirlo por lo menos también nos deja en esa certeza momentánea de que le pudimos dar una estructura a alguna cosa que estábamos pensando. Que viste que después siempre terminás de escribir algo y me parece que a muchos nos pasa que después nos da vergüenza. ¿Qué es esa vergüenza? En realidad es, esto ya no es así, yo ya me transformé, soy de otra manera, pienso de otra manera, quisiera ser de otra manera y decir las cosas de manera y no lo diría como lo dije. Entonces esa es la vergüenza un poco. Y este libro también hoy quizás un poquito de esa vergüenza tenga, ¿no? Porque ya pasaron sus años. Yo la cartografía social, o sea, como acabo de decir que uno define cosas y después se arrepiente o las va transformando, en algún momento eh, lo definí como un método, porque eso se llama así el libro, un poco forzado también porque las editoriales, en ese caso cuando ese libro yo lo decidí hacer como una editorial comercial, y las editoriales también te insisten en que digas cosas o que definas cosas, porque ellos saben cómo hacer para que ciertas palabras sean más penetrantes que otras o vendan un poco más, entre comillas vendan, porque la verdad que yo
uno estos libros vende y nunca se entera. Pero lo que sí primero quiero decir es que hay muchas maneras de hacer cartografía social. Como a grandes rasgos, podríamos decir que hay como tres grandes formas de trabajar o tres grandes métodos en los cuales se asientan como en posturas más teóricas, con las cuales podemos hacer cartografía social. Una es la más descriptiva, que es como hay muchos grupos que hacen en América Latina cartografía social para hablar sobre lo que no está escrito o no está en ningún otro mapa o que no está dicho. Una manera es para contar aquello que no se cuenta, pero también para producir una descripción de las cosas desde otra mirada o desde otra perspectiva o desde otros sujetos de enunciación, si se quiere. Entonces hay como, por ejemplo, la nueva cartografía social de Amazonía, que tienen como vertientes más críticas y vertientes más descriptivas, porque es necesario describir, por ejemplo, circuitos productivos de poblaciones originarias que no estaban descritas, pero al mismo tiempo el grupo siente una necesidad de hacer una crítica sobre el lugar de esos pueblos originarios en Amazonía. Entonces hay mapas que son más descriptivos sobre dónde están las cosas, pero al mismo tiempo están acompañados de textos más críticos. Las ONGs europeas o estadounidenses, o algunas financiadas por capitales extranjeros en Colombia o en el Caribe, en Ecuador, en algunos casos, cuando hacen trabajos más por ejemplo, de diagnóstico, ¿no? De análisis territorial, o mezclan, por ejemplo, herramientas como los FODA dentro de un proceso de cartografía social, diría que por ahí tienen como una mirada más analítica y descriptiva, y están como intentando cambiar el sujeto de enunciación para contar algo, pero también haciendo cartografías que son más de índole participativa. Después, si querés, yo ahora estoy insistiendo con diferenciar entre participativo y colectivo, porque lo colectivo es como, la forma rápida de decirlo sería así: participativo es como, che, vamos a hacer una comida hoy a la noche, y vos trae el postre, vos trae el asado y vos trae la bebida, ¿no? Pero en lo colectivo es, bueno, dale, vamos a hacer una fiesta y nos juntamos ahí y vemos. Y ahí se va armando entre nosotros qué podemos ir haciendo, ¿no? En ese momento vamos creando eso. Y bueno, lo participativo es un poco más vertical, porque hay una estructura de las cosas mucho más explícita que en lo colectivo, que también siempre hay una estructura de algo, pero se está armando entre las diferentes estructuras que componen ese colectivo. Y después hay otras dos, o sea, está la cartografía social más crítica, como los iconoclasistas, por ejemplo, que en Argentina por ahí es más conocido. Hay cartografías feministas en Colombia, bueno, hay un montón de ejemplos y de movimientos y de colectivos que trabajan cartografías desde una mirada crítica al sistema productivo y al capitalismo, y también desde un lugar de denuncia, a veces, ¿no? De los agrotóxicos, sobre la violencia, etcétera, etcétera. Y nosotros, con la Cátedra de Trabajo Social 1 en su momento, yo no trabajo más ahí, y con colegas de la Universidad Federal de Pelotas en Sur de Brasil, creamos como, creo que una otra forma que está muy influenciada por un método que en Brasil se denomina como la pesquisa cartográfica, que es una lectura de la filosofía de la diferencia de Francia, de Deleuze y Guattari, que tuvo mucha influencia en algunas universidades de Brasil. Y la diferencia con esto es que lo que intentamos hacer con estas cartografías es como poner en juego sujetos diferentes y heterogeneidades, como diferentes modos de ver el mundo para construir una sola cosa. Esto llevado al plano de la comida, como
como fuimos, siempre me gusta llevar para la comida, pues por ahí es más didáctico, por no decir que da hambre también. Es como si trajésemos, puede ser en el plano de la construcción también, o de las artes, de la pintura. Tenemos diferentes modos de hacer empanadas, tenemos diferentes modos de construir una pared en diferentes regiones, por ejemplo, del país. Y si, por ejemplo, viene una persona que trabaja albañil de Jujuy, una de Provincia de Buenos Aires, una de Santa Cruz, una de Salta, una de Río Grande, Tierra del Fuego, y unos que hacen en barro, otros que hacen y entonces vamos a hacer una pared, una. Y en ese momento el planteo desde esta perspectiva es hacer un mapa o una cosa que es sobre una nominación, pero donde lo que entendemos sobre eso es diverso. Por ejemplo, ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer una entrevista. Yo pensé que iban a haber 3 estudiantes y que era así como que, bueno, charlábamos un rato, entonces me puse un short y vine así nomás y no paro de pedir mate. Entonces, lo que para mí es tiene una forma, para ustedes tiene otra. Entonces ahora me estoy encontrando con esa otra forma y ustedes se están encontrando con la mía. Ahora la entrevista no es ni la de ustedes, ¿no? ni la propuesta de ustedes, ni mi propuesta. Porque la propuesta de la pesquisa cartográfica implica una conversación. Es decir, que en el encuentro con la palabra entrevista, o el encuentro con la palabra empanada, o el encuentro con la palabra mapa de, no sé, de los problemas del barrio, los sujetos traen en sus mochilas diferentes formas, contenidos, argumentos, historias, experiencias, y con eso pueden hacer algo. Pero ahora hay que hacer algo todos juntos. Y de eso se trata. Entonces me parece, para responder la pregunta, es que es un instrumento que tiene atrás, que está configurado en el caso de lo que trabajamos nosotros, con un método, que con intencionalidades o con una estructura teórica que puede variar y que no va a tener los mismos resultados. Y no hay ninguna que es mejor que la otra, simplemente tienen diferentes enfoques. Pero me parece que sí, que hoy es un instrumento, es como parte de un dispositivo, ¿no? Sería como una parte más de un dispositivo que después no sé qué me preguntan, no me acuerdo bien cómo venían, pero que van a terminar en un devenir. Y el devenir puede ser, o sea, como cualquier fiesta. ¿Y qué es lo lindo de la fiesta? Que no sabemos cómo termina. Si sabemos cómo termina, no es una fiesta. La cartografía social de la cartografía tradicional, por supuesto que se diferencia pero no son, no están encontradas ni son divergentes, ¿no? Son complementarias. La definición de un mapa de la cartografía tradicional es, en grandes rasgos, un mapa es la representación a escala de la realidad. Es tremendo porque implicaría que hay una realidad sola. Ustedes que son de trabajo social, es como si yo dijera, ¿no?, que hay una sola familia, una sola casa, un solo hogar, un solo hospital, un solo barrio. El barrio San Martín, que supongo que acá hay un barrio San Martín como en todas las ciudades nuestras, nuestro libertador, no hay un solo barrio San Martín, hay muchos barrios San Martínez. Ahora creo que con la idea del que veníamos hablando sobre lo heterogéneo, por ahí es más fácil de comprender. Pero la cartografía tradicional trabaja sobre una proyección matemática y euclidiana que representa objetos que son seleccionados, algunos son tenidos en cuenta, otros son descartados en ese proceso, un proceso de omisión, de discreción de las cosas, de énfasis. Hay una referenciación también, o sea, ponemos un sistema de referencias
que ordena eso. Y el mapa final de una cartografía tradicional es monologal, porque está ahí, puede estar ahí, depende del contexto histórico que se fabricó, que además está constituido generalmente por una agencia que puede ser estatal, qué sé yo, y es monologal, o sea, yo me paro ahí y veo el mapa y lo leo. Pero el mapa de cartografía social, por lo menos desde donde nosotros trabajamos, que le decimos como cartografía social gaúlla, porque es una mezcla entre La Plata, la Universidad Federal de Pelotas y Mar del Plata y Comodoro Rivadavia, o sea, son experiencias de esos tres lugares, que desde la Lagoa dos Patos, en el sur de Brasil, hasta el Golfo San Jorge, acá en el sur de nuestro país. Entonces, en medio de eso, un montón de experiencias configuran ese modo de hacer cartografía. Cuando nosotros vemos esos mapas, no se entiende nada. Entonces, ¿por qué no se entiende nada? Porque es el resultado de ese encuentro de heterogeneidades que fue construyendo código mientras los estaba haciendo, o sea que hay una codificación al interno de ese grupo, y que además se constituye como un instrumento que se llama, o sea, podemos decirle que es intertextual. Por ejemplo, para entender qué es intertextual, pensemos en el meme. Vieron que si hay un meme de una película que no vimos, no entendemos el chiste, porque la intertextualidad necesita de que un texto haga referencia a otro para que cobre sentido, o algún sentido. Bueno, en cartografía social ese sentido se cobra a partir de que hay un derrotero que organiza más o menos qué vamos a hacer, con colores, con invitaciones a hacer, pero hay una grupalidad que en esa fiesta devino en ese dibujo, pero que tiene que explicarlo oralmente, o sea, va a contar qué hizo. Y si no lo cuenta, no va a estar inacabado. Es decir, que ese texto que está es una multitextualidad, o sea, hay muchos textos que son las personas, el mapa, el oral, el corporal, el coso, el objetivo, el derrotero, pum pum, no se completa. Y esto, de alguna manera, o sea, este proceso de intertextualidad hace que el trabajo de cartografía social desde esta perspectiva sea rico en sí mismo en el proceso y no como un producto a resultar. Es decir, el producto es el proceso. Vuelvo a decir, y vuelvo a poner un poco como la metáfora de la fiesta. Cuando llegaban nuestras, o sea, mi mamá, por ejemplo, al otro día de la fiesta, decía, uy, qué desastre, porque había manchas y cosas. No era eso, lo que había sido interesante era a las 3, 4 de la mañana cuando estaba la fiesta y bailábamos. O sea, el proceso no se simplifica en un producto, sino que da cuenta del intercambio de conocimiento, información, sensibilidades, de ese momento que estamos construyéndolo en el momento. Y por eso hay una metáfora también muy vinculada a la navegación con esto, ¿no? Que después si quieren les cuento, que tiene que ver con cómo trabajamos en un proyecto social casi como navegar. Y bueno, un taller de cartografía social se organiza primero, bueno, construyendo ese objetivo, un poco como veníamos conversando sobre la cuestión de la comunidad. Y ese objetivo después se va a ir transformando en conjunto también con ese trabajo, con el grupo que convoque, con las personas que están interesadas en conformar ese taller, en un derrotero. Que el derrotero es como, yo medio me acuerdo la definición de memoria, es una secuencia de aspectos que son cartografiables y sistematizables, que un poco para comparar con los sistemas de información geográficas o con la cartografía tradicional, vendría a ser como que cada aspecto de ese objetivo tiene un cierto tipo de código, que puede ser un color. Y el derrotero ese, entonces, deviene del objetivo. Por ejemplo, si el objetivo es
no sé, vamos o queremos, estoy pensando en una cosa así muy por arriba, eh, hacer un diagnóstico sobre los problemas del barrio, ¿no? Y los proyectos emergentes al respecto de esos problemas que existen. Entonces, podemos ese objetivo dividirlo en dos, sobre todo al principio. Uno es problemas del barrio y los proyectos que emergen. Y podríamos hacer una cosa más, podríamos decir, bueno, ¿y quiénes motorizan esos proyectos? Entonces podemos hacer, en función con ese objetivo, dividirlo como en esas tres partes y podemos decir algo así como vamos a dibujar el barrio y los problemas que detectamos como comunidad, qué sé yo. En segundo momento, cuáles son los proyectos que en relación a esos problemas están en marcha. Y finalmente, en otro color o en unos papelitos, podemos trabajar cuáles son los grupos o los referentes que motorizan y cómo lo hacen. Entonces, colectivamente vamos a ir construyendo eso como en capas de colores. Para todo ese momento, como que estábamos conversando hasta 2 preguntas atrás, vamos a ir conversando grupalmente. Entonces, conversamos grupalmente sobre cuáles son los problemas, aprendemos de otros cuáles son los problemas. No aprendemos cuáles son los problemas reales, sino aprendemos cuáles son los problemas para ellos otros que son parte de nuestro grupo. Como el taller es implicado, nosotros somos parte del grupo que está acompañando o construyendo metodológicamente el taller, también hacemos el taller. O sea, nos sentamos a hacer el taller, no como observadores, ni como directores o coordinadores, sino para acompañar en el proceso y ser parte. Porque nosotros también, aunque vivamos o no en el barrio, constituimos nociones acerca de problemas o proyectos que hay en el barrio. ¿Los vivamos o no los vivamos? Y esto es muy importante, porque la noción de territorio no implica que, como no es una descripción de una sola cosa homogénea, como no puede ser aprendida entonces, como sí puede ser compartida y construida colectivamente, podemos tener de alguna manera nociones sobre los problemas del barrio, plin, 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 vivamos en el barrio o no vivamos en el barrio. Y es tan importante viviendo como no, porque el que vive tiene un relato sobre problemas del barrio y el que no vive tiene otro relato sobre problemas del barrio. Entonces, en conjunto, ahora ahí tienen que hacer otra cosa, que es ese mapa. Y después, para sistematizarlo, vamos a retomar ese derrotero y también podemos reconstruir esa intertextualidad. Es decir, que lo que se hizo en un momento tuvo una oralidad, un debate, tuvo un dibujo, un mapeo, un intercambio. En el segundo momento otro y en el tercer momento otro, ¿no? Como problemas que hacemos, quiénes hacen y cómo. Y eso se puede reconstruir en otro tipo de texto. Pero hay una cosa también muy importante de cómo se hace un taller, es que hay elementos que son parte del dispositivo. Uno es la implicación y lo otro es cómo vamos a conformar los grupos. Y esto no quiere decir que hay una mejor manera de hacer los grupos, ojo, no vayan a hacerlo así o así, sino que un grupo es un texto. ¿En qué sentido es un texto? Por ejemplo, si vamos a hacer un taller que está en uno de los libros, creo que hay un taller que es sobre los lugares de diversión de nuestros abuelos o de personas mayores y los lugares de diversión nuestros. Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, planteamos una grupalidad en el momento de cartografía social que está compuesta por personas mayores y jóvenes, todas juntas, vamos a tener un proceso. Pero supongamos que el dispositivo es otro, que el dispositivo es solamente con jóvenes que hablan sobre cómo era hace 50 años que se divertían. Entonces vamos a estar apelando a un proceso que construye sobre una idea de los jóvenes sobre los más grandes.
Y si hacemos otra cosa, por ejemplo, si hacemos un dispositivo en donde los jóvenes fueron a hacer entrevistas antes a personas mayores y después vinieron a hacer el taller, entonces estamos a estar poniendo a conversar a través de los jóvenes a las entrevistas. Entonces, todos esos procesos, ¿se entiende? Intertextuales, que juegan con los textos sobre las cosas, pueden ser conformados de diferente manera a partir de cómo construyamos el grupo. Es decir, podemos hacer un taller de feminismo con varones solamente. ¿Podemos? Claro, podemos. Porque es un taller de feminismo con varones que van a hablar sobre cuáles son los problemas que tienen, no sé, los diferentes géneros para atravesar parques oscuros. Estoy diciendo cualquier cosa. Pero son solo varones los que participan. Ahora, y si traemos diversidades, mujeres, varones, todos juntos ahí y construyen eso, seguramente va a ser mucho más rico. Porque en el proceso de construir cuáles son los problemas que nos enfrentamos al cruzar un parque de noche, vamos a poder relatar. Vos contás una cosa, vos contás otra, yo cuento, no, pongamos esto, lo otro, sí. Y los varones incluso van a poder contar cosas que quizás jamás habían contado acerca de pasar un parque de noche, en esa presencia de lo diverso. Entonces el territorio en ese sentido, por ejemplo, parque de noche, construido a partir de diversidades de géneros y los problemas que hay al cruzarlo, es diferente que si hay solo uno de los géneros, ¿no? O solo un grupo, unos viejitos, unos jovencitos, unos adultos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esa constitución de lo subjetivo, de quiénes son los sujetos que construyen el grupo, también va a aportar a una forma de territorio y de intercambio posible en ese taller. Bueno, las limitaciones y los desafíos, supongo que son un montón. Eh, los desafíos me parece que tienen que ver con formas de sistematizar y de traducir esos textos cartográficos. Igual no conté por qué es cartográfico, que no tiene que ver con la cartografía, y eso por ahí en otro momento. Esos textos que son escritos o orales o corporales, cómo sistematizamos eso. Y a mí me parece que uno de los desafíos es cómo no colapsar, un poco haciendo como una analogía con el experimento ese de la doble rendija de la física cuántica, donde los electrones son ondas y partículas a la vez, y que en un momento se comportan de una manera cuando los observamos y de otra cuando no los observamos. Cuando sistematizamos, colapsamos en el sentido de que reducimos, o sea, sacamos un montón de cosas cuando vamos a sistematizar. Decimos, bueno, esto sí, esto no. O sea, en ese proceso de selección hay una intencionalidad que quien tiene la última palabra es el sistematizador. Sería como también un sistematizador, de alguna manera es un censor, una figura que hoy no se conoce, ¿no? Bien, de la dictadura, era una figura muy polémica que cortaba las partes de las películas que no se podían ver. El sistematizador elige. Hay una obra de teatro llamada El Cartógrafo, que hay un tráiler, ahí lo pueden ver en internet, en YouTube, donde habla sobre la selección de las cosas en el mapa. Entonces, ¿cómo aprovechamos eso diverso que emerge en un taller? Podría ser en un taller también de teatro, de expresión corporal, podría ser en una comida comunitaria que tengamos como excusa para movilizar lo comunitario, porque es lo mismo. Pero ¿cómo aprovechamos eso diverso y heterogéneo que emerge ahí sin, en el proceso de selección, perder una gran parte de aquello que es importante
y a veces es único o no es repetitivo, porque hay algo que es muy importante en nuestro enfoque de cartografía social, es que no nos importa ni los resultados, ni nos importan las recurrencias, o sea, lo que más se da una y otra vez, sino que lo importante, además del proceso, como dije, es aquello que puede emerger o que puede disparar otras afectaciones, es decir, que nos afecte, que nos movilice algo nuevo, que nos haga cambiar. Por ejemplo, uno de los procesos, por supuesto, revolucionarios de la noción de territorio hoy es el movimiento feminista. Si yo, no sé, les pregunto a muchas personas, ¿cómo se, a que se dicen ser feministas? Les preguntás, ustedes saben mejor que yo esto, vos ¿cuándo te hiciste feminista? ¿Verdad? Esa pregunta muchas veces la he escuchado. Y a veces, no sé, ¿cómo te hiciste feminista? Puede tener una respuesta, o muchas veces impensadas. Nunca es en una cátedra, ahí leyendo un libro, puede ser, pero muchas veces es en un momento, en la calle, ahí, cuando me pasó algo que me hizo un clic, algo, o sea, encontré un momento, me encontré con un evento de la vida que transformó la forma en que organizo las cosas. ¿Sí? Ahora voy a reorganizar de otra manera la noción de familia, de casa, de hogar, de sociedad, de relación con los otros, todo. Desde ese momento se transformó. Entonces, en el taller pasa mucho eso, porque nos estamos encontrando con pequeñas cosas que transforman la manera de pensar las cosas, por pequeños elementos de otros, maneras de entender el barrio, la comunidad, etcétera, que pueden cambiar a otro personaje que está integrando el taller un modo de entender el mundo. Y eso se pierde en la sistematización. Por eso lo más importante es que el taller es una excusa. Y finalmente, para terminar, no me acuerdo si eran los desafíos o los obstáculos. Creo que el mayor de los obstáculos es la estructura. Así como uno de los desafíos es no colapsar para dar libertad, uno de los mayores obstáculos es cuando le queremos dar rigidez a estos procesos. Porque el proceso del taller de cartografía social o de biocartografía que estamos haciendo ahora, los sociocartogramas, caminografía que hace mi colega de Brasil, Eduardo Rocha, son procesos abiertos que permiten, con pequeñas nociones, encontrarnos. Es como estamos de la mano y vamos juntos y en un momento por ahí nos soltamos y nos volvemos a encontrar. Pero no hay una rigidez de un camino a seguir, porque en esa rigidez estaríamos perdiendo la posibilidad de encontrarnos con el acaso, es decir, con lo inesperado. Y encontrarnos con lo inesperado es justamente lo rico de la cartografía social, cuando nos encontramos con aquello que no esperábamos encontrarnos y nos moviliza.